Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos y todas a Ojalá. La jornada escolar de tanda extendida continúa avanzando por todo el país. Todo el país tendrá que ser abarcado por la jornada escolar de tanda extendida. Ayer fueron entregados 3 nuevos planteles escolares. Uno de ellos lo fue una estancia infantil. 3 nuevas instalaciones para continuar extendiendo la jornada escolar de una sola tanda por toda la provincia de La Vega. Más de 54.000 estudiantes están ya en la jornada escolar de tanda extendida en La Vega. 54.048 estudiantes ya lo están en la provincia de La Vega. 3 centros educativos entregados ayer en esta localidad, en Las Carmelitas, Los Palmaritos o Palmaritos, Bacuy Abajo, Colón y Licey. Son algunas de las comunidades beneficiadas por la entrega de estos planteles escolares. No es cualquier cosa hablar de 54.000 estudiantes, niños y niñas. Y hablamos de estudiantes de 0 a 5 años en el caso de la jornada de las estancias infantiles, los chiquitines, que van a permitir que padres y madres dispongan de más tiempo, dispongan de tiempo para su propio desarrollo personal también, que padres y madres tienen derecho a trabajar, a prepararse para llevar a cabo sus iniciativas particulares, personales, que también están llamadas a hacer crecer a su familia. Como ustedes pueden ver, se trata de centros escolares con todas las instalaciones en términos de biblioteca, en términos de sala de reunión para profesores, de laboratorios, etcétera, etcétera, etcétera. Y en cuanto a las estancias infantiles, la que ha sido inaugurada ayer, entregada en La Vega, es una de las tantas que han sido entregadas en el país, que son centros modélicos. Son centros modélicos en términos de lo que son de modernidad, de estructura física y de equipamiento para los niños de 0 a 5 años de edad. Hace tiempo que en la República Dominicana estábamos esperando un gobierno que se hiciera cargo de la educación que le llaman preescolar, esa educación preescolar a la que no han tenido acceso los más pobres de la República Dominicana, porque hasta hace poco tiempo la buena educación sobre todo, es y era un asunto o un tema de poder adquisitivo. Quien tenga más poder adquisitivo, pues tenía más condiciones de acceder a la educación, pero resulta que el 90-95% de la población en edad escolar es pobre, pertenece a los sectores más pobres de la población. Por lo tanto, la educación de calidad ha sido un tema, un privilegio de las élites en el país, un privilegio de la clase media, media alta y sobre todo de las clases altas que se dan y se pueden dar el lujo de gastarse el dinero que se tengan que gastar en la buena educación de sus hijos, porque saben que la buena educación es lo que garantiza precisamente un futuro y un presente como Dios manda, para todo el mundo, para la gente. Por lo tanto, los pobres de la República Dominicana han estado fuera de ese que es un derecho constitucional
porque el derecho a la educación está establecido como uno de los principales en la Constitución de la República Dominicana. Sin embargo, no ha sido sino hasta ahora, hasta el año 2013, a partir del momento en que el presidente Medina asume en el presupuesto de la República Dominicana el 4% del Producto Interno Bruto, es decir, el 4% de la riqueza nacional que se produce en el país para la educación. A partir de ese momento que se comenzó la puesta en marcha de la jornada escolar de tanda extendida, lo que se ofrecía en la educación dominicana no era más que 2 horas y media de clase. 3 horas en el mejor de los casos. Y ya sabemos con cuánta limitación, con cuántas limitaciones ocurrían aquellas 2 o 3 horas de clase según los organismos internacionales y las instituciones privadas del país que también daban seguimiento a este tema. En más de una ocasión llamaron la atención organizaciones internacionales y organizaciones privadas dominicanas en el sentido de que la educación dominicana era una educación de 2 horas a 3 horas de clase y que en esas condiciones, además de que esas 2 horas, 3 horas de clase se daban con una precariedad inexplicable, inconcebible, injustificable, esas 3 horas de clase no podían garantizar la liberación de los pobres de la República Dominicana, de la esclavitud, de la miseria en que han vivido por tanto tiempo. La jornada escolar de tanda extendida, hay que insistir en eso, es el gran aporte del presidente Danilo Medina a la República Dominicana y el que hará nacer y crecer una nueva República Dominicana en poco tiempo. A la vuelta de unos cuantos años veremos surgir nuevos bachilleres de una nueva escuela, más comprometidos con su propia preparación personal y más comprometidos con la educación universitaria que les espera, pero que les espera en las condiciones en que debe esperarlo, es decir, con el dominio de las destrezas que deben aprender, tanto en las estancias infantiles como en la escuela pública, la escuela primaria y la escuela secundaria, como le llaman, la escuela del bachillerato. 3 nuevos planteles escolares fueron entregados ayer en La Vega. más de 54,000 jóvenes estudiantes son hoy beneficiados con la jornada escolar de tanda extendida en la provincia de La Vega y todavía falta el rabo por desollar, como dice la gente. Va quedando todavía buena parte de la segunda mitad del país que deberá entrar en la jornada escolar de tanda extendida. 1.200.000 estudiantes, por ahí debe andar ya la suma de los jóvenes y las jóvenes que ya están en la jornada escolar de tanda extendida. Más de 1 millón de jóvenes, más de 1 millón de niños y niñas de la República Dominicana son beneficiarios ya de la jornada escolar de tanda extendida. Bueno, dice Joao Santana que no financió ninguna campaña electoral en la República Dominicana ni en no sé qué otros sitios. Pero dice que Michel Temer sí le pidió que fuera a asesorar en Haití. Así que ya usted sabe. Así es. Eso sí dice él, que Michel Temer le pidió que fuera a Haití a asesorar. Y que, bueno, el financiamiento de Michel Temer, ¿de dónde saldría para esa campaña que él se proponía financiar en Haití?
Así son las cosas y eso es todo lo que va saliendo de aquí, de este lavallato que ha dado mucho de qué hablar en Brasil. Los que andan por ahí hablando pamplinas, pues tienen ahí un nuevo testimonio para que se solacen también hablando en esto. De una cosa sí estoy claro y debemos estar todos claros. Ningún asesor hace que un candidato gane unas elecciones. Por bueno que sea un asesor o una asesora o una compañía, la que sea, olvídese que con el dinero ni los propagandistas son indispensables para ganar unas elecciones. Lo que sí es indispensable es el apoyo de la población que vota. Es la población que vota la que quita o la que otorga el poder, aquí y en todas partes. A quien hay que ganar es al pueblo, no es a los asesores. Y los que quieren hablar y decir y explicar los triunfos del Partido de la Liberación Dominicana y particularmente los triunfos del presidente Danilo Medina, tendrán que buscar las causas de esos triunfos, primero en la ejecución de un plan de gobierno que ha ido transformando a la República Dominicana, y segundo, en el extraordinario apoyo que gana y que ha ganado la ejecución de esas políticas públicas en los últimos 4 años. No es cualquier cosa ganar unas elecciones con el 60% y el presidente de la República la ganó con más del 60%. El hecho de que algunas instituciones políticas del país crean que con retórica y que con propaganda pueden desvirtuar los hechos, no quiere decir que los hechos no estén ahí. Ellos están ahí y son muy claros. Fueron derrotados y seguirán siendo derrotados de continuar por donde van. No hacen una sola propuesta que valga la pena. No hacen una sola propuesta que no sea pura demagogia. No encabezan una sola lucha en favor del pueblo dominicano, que no sea una lucha politiquera como la que llevan a cabo en estos momentos, incluyendo a esos que andan hablando de transparencia y de todas esas cosas ahí, dirigidos por el llamado PRM, que no es más que un PRD viejo. PRM no es más que eso, un PRD viejo. Todo lo viejo del PRD se quedó ahí en el PRM y sigue trabajando en los mismos temas que no le han dado ningún resultado en las últimas elecciones. Esa es la realidad. No les han dado ningún resultado, pero no aprenden. Y ahora quieren ganar con propaganda, quieren ganar con mentiras, lo que no han podido conseguir con un trabajo serio y honesto. Esa es la realidad. Así es, profesor. Buenos días a los amigos y amigas televidentes. Efectivamente, las declaraciones ante el Tribunal Superior Electoral de Brasil de João Santana, y ya anteriormente lo había hecho su esposa Mónica Moura, viene a poner en evidencia lo que veníamos comentando anteriormente en programas anteriores en Ojalá. La sustanciación de expedientes ante los tribunales no pueden sustentarse en opiniones de redes sociales o cosas por el estilo, sino que necesitan el debido proceso. Para seguir un debido proceso se necesita tiempo de articulación de los expedientes, de sustanciación de las pruebas que sustentan ese expediente, de manera que al presentarse ante un juez las evidencias, éste pueda tomar la decisión y las sanciones debidas, bien sustanciadas, y hacer justicia. Pues bien, lo que se montó a partir de la confesión de Odebrecht de haber sobornado en algunos países para la obtención de obras en los estados latinoamericanos, se convirtió, digamos, en un regalo puesto aquí, según el entendimiento de la oposición dominicana,
que le permitió articular todo un movimiento motivado en el legítimo derecho a la transparencia, a la lucha contra la corrupción y la impunidad del pueblo dominicano. Es verdad que ha habido y hay siempre la preocupación ciudadana por este tema. El hecho es que, basado en esa oportunidad, según el entendimiento de estos Boy Scouts de la política, iniciaron toda una campaña que iba dirigida esencialmente a lograr objetivos políticos. No era la sustentación de un expediente ante un juez bien sustanciado, bien fundamentado, que permitiera la sanción de aquellos que incurrieron en el delito de soborno o que recibieron los mismos. Como el objetivo ya no era este de tipo legal, judicial o ético, sino que detrás, aprovechando esta oportunidad para mover la opinión pública, se convirtió en un elemento de tipo político fundamentalmente, que llegó incluso a que diputados del PRM fueran y presentaran ante la opinión pública la moción de prácticamente sacar al presidente de la República de su puesto. Aquí quedó más que evidenciado estos propósitos políticos, que tuvieron muchísimos más, pero todos están dirigidos a desacreditar, fundándose, como ya estas confesiones del tribunal brasileño están revelando, la falsedad de las versiones y tergiversaciones, en la madeja compleja que estructuraron de opiniones falsas para justificar el descrédito del gobierno del presidente Medina y lograr encarrilar un propósito electoral hacia el año 2020. De eso es precisamente lo que decíamos en comentarios anteriores, que condujo a la desnaturalización de ese principio, diríamos de alguna manera, que siempre ha tenido el pueblo dominicano de defender la transparencia, de luchar contra la corrupción y denunciar las impunidades. Como se trasladó esto al plano político, hoy, con estas evidencias sólidas presentadas ante los tribunales, se buscarán evadir el tema o no reconocer y dar la trascendencia que dieron a las mentiras que difundieron ahora con estas verdades puestas ante los tribunales. Y nosotros reclamamos que aquellos que se ocuparon de difundir tantas falsedades den exactamente la misma relevancia que le dieron a sus mentiras con estas verdades ante los tribunales brasileños. Si eso no se hace, como parece ser la línea que se va a seguir de comunicación, entonces tendríamos que entrar en un cuestionamiento de la ética de comunicación que muchos, armados con esa espada, han pretendido imponer al presidente Medina y su gobierno. El mismo que prácticamente ha hecho desaparecer el sistema de cuentecitas que existían en los ministerios y direcciones administradas al margen y a discrecionalidad de sus directores. La cuenta única del Tesoro, las veedurías públicas, que en algún momento hubo conatos que buscaban desacreditarla. El cambio que se ha dado en la participación de los proveedores del Estado, que ha modificado y ampliado la lista de ofertantes ingentemente. El cambio que se ha dado en el manejo de las obras públicas y sus licitaciones, que ha hecho cada vez más transparente y más limitada las posibilidades de maniobra de aquellos que han vivido y medrado permanentemente buscando las oportunidades del mal negocio o el negocio ventajoso. Esa línea de conducta del gobierno prácticamente se ha querido desconocer en base a este regalito que la confesión de Odebrecht le puso en las manos, pero que la impericia política, la falsedad en el manejo de estos temas ha conducido a su descrédito. Se puede pretender de haber tenido la verdad ante un hecho confesado, y es así,
El tema es todas las derivaciones y campañas que se articuló con fines de producir un efecto político. Y eso está ahí, se puede comprobar por múltiples vías. Se ha querido desteñir, enlodar la figura presidencial y su gobierno, a pesar de todos los esfuerzos que se han hecho por mejorar la transparencia en el ejercicio de gobierno. Vuelvo a repetir, hay que acudir aquí a revisar en base a estas nuevas informaciones ya ante los tribunales y el propio juez Moro, que han producido los actores vinculados a los sobornos. Aquellos que se dedicaron a mentir y a tergiversar, a retorcer las informaciones, a difundir con motores en la comunicación que tienen toda suerte de mentira y falsedades, hoy deben dar exactamente para atrás y decir y dar relevancia a la nueva información surgida en los tribunales. De lo contrario, estamos, profesor, ante nueva vez un cuestionamiento a la ética periodística de muchos que han estado permanentemente y al frente de esta campaña, con todas las derivaciones, pero también con todas las bondades que se les reconocen en este esfuerzo ciudadano permanente por la transparencia. Hay que poner atención a este fenómeno que habrá de evidenciar cada día más la naturaleza política de esta campaña que se ha llevado descarnada contra el presidente de la República y que busca precisamente cosechar para el 2020 lo que no han sabido mediante su metodología y su politización de este tema tan importante para la sociedad nacional. Esa es la situación que tenemos. Bueno, yo pienso que hay que tomar en serio el tema de el daño provocado por los fenómenos atmosféricos, que resultan finalmente más importantes que el que se sigan propalando sin ninguna intención descubierta, se sigan propalando falsedades, mentiras, injurias, ya no solo contra el presidente de la República, sino en sentido general contra todo el mundo. Contra todo el mundo. Y preocupante porque hay un tema de solidaridad que hay que resaltar. El COE ha vuelto primero, se anuncia que viene otro fenómeno atmosférico que se aproxima, que uno se ha retirado, se va, y que otro viene. Y entonces hay una considerable cantidad de provincias que se encuentran particularmente, bueno, en rojo, naranja y demás. Amarilla. Y amarilla. Hay varias provincias en amarillo y una cantidad importante también que están en verde, es decir, queda lluvia. Queda lluvia y actualmente se habla de 47 comunidades que siguen comunicadas por esta. No obstante, habría más de 12 puentes también. hay bastante más de 12 puentes, 42 puentes. 42 puentes. Y fundamentalmente en la provincia de San Cristóbal, que ha sido particularmente dañada, y se encuentran en San Cristóbal incomunicadas totalmente las comunidades de La Represa, Los Lirios, El Badén, Hormigo, Lechería, Los Guineos, La Lomita, Reparadero, Guásima, Maizal, Mayor de Ley, La Represa, El Caudal, Loma Sucia, Medina, El Pionero, Loma Verde, Cambustero y El Sidral, así como el tránsito obstruido entre los municipios, el tránsito entre San Cristóbal y Cambita. Y en la provincia de Duarte, pues permanecen otras tantas comunidades aisladas, lo mismo que en Monte Plata. Y hay que prever entonces los nuevos daños que podría ocasionar las nuevas lluvias por caer y ya anunciadas.
Yo creo que hay que resaltar dos cosas de esto, porque el tema es que aquí hay gente que se ha dedicado a desdecirlo todo, a restarle veracidad a versiones tan simples como esta. Ayer escuchaba en uno de esos medios, escuchaba que la YAT, que le rindió un informe al presidente de la República, de alguna manera. Está hablando de la Junta Agroempresarial Dominicana. Exactamente. Muy bien. De la Junta Agroempresarial Dominicana, que hizo una evaluación rápida sobre los daños y dijo que en general los daños a la agricultura han sido mínimos. Cierto. Han sido mínimos. El ministro de Agricultura también informaba ayer que la producción de arroz en el Bajo Yuna no ha sido afectada. Fue muy mínimo, puesto que ya se había hecho la cosecha de buena parte del arroz. Pero además que apenas 17,000 tareas fueron impactadas. De mucho más de 1 millón. De mucho más de 1 millón de tareas. Y esto, qué bueno eso. Sí. Llamar la atención también que en realidad la cantidad de desplazados, que se habla de algunos 16,500, 17,000 desplazados, resulta también baja la cantidad de desplazados. Antes podríamos estar hablando de una mayor decenas de miles. De decenas de miles. Estamos hablando de esto, lo que nos debe conducir a una respuesta rápida para que estos ciudadanos y ciudadanas pues pasen menos calamidades. Y hay una respuesta rápida, dicho sea de paso, en asistencia no solamente en cuanto a recibir rápidamente lo que necesitan para recuperar el ajuar perdido, la cama, la nevera, etcétera. Todo el plan social de la presidencia ha estado trabajando duro, pero además lo ha estado el INVI, que ha estado trabajando con las unidades de acción rápida. Las unidades de acción rápida son unidades formadas con los propios moradores de cada lugar, son convites. Sí. Se convoca a los mismos moradores del lugar y los que sepan martillar, los que sepan serruchar, etcétera. Ahí mismo se arma una unidad y se comienza la reconstrucción de la vivienda o las viviendas dañadas. Mucha gente ya que agradece, puesto que tenía una casita bastante maltrecha y le han hecho una casa nuevecita. Así que en cuestión de horas, porque esta unidad de acción rápida trabaja en cuestión de horas, para que se entienda de qué estamos hablando. Así es. Y en el contexto de esto, que seguirá de alguna manera aconteciendo, como ya hemos dicho, pero haciéndose los esfuerzos para que los daños sean limitados, creo que hay que destacar la disposición del Ministerio de Medio Ambiente, que ha iniciado una campaña para recuperar los corredores ecológicos, como le llaman, y el paisajismo de las principales carreteras del país. ¿Qué quiero decir? Que serán descontaminadas estas vías. A partir de que hay gente que en violación a las leyes y como parte de la corruptela del país y de la venalidad de muchas alcaldías y de muchos funcionarios. La permisividad, la indiferencia. Exactamente, han permitido que cualquier persona o cualquier compañía o las principales compañías dedicadas a esto coloquen sus vallas donde allá le convenga mejor a ellos y no donde la ley se los permite. De tal suerte que nosotros encontramos vallas en nuestras calles, en nuestras vías, que uno dice, pero es que no es posible que hayan colocado eso ahí, porque eso quita la visión, la visión no solo panorámica, a la que tenemos derecho, sino que obstruye la visibilidad necesaria y genera puntos muertos en la visibilidad que tienen que tener los conductores. Y esto ya, bueno, qué bien que un ministro entiende que esto molesta y daña
lo público, porque ¿qué más público que con paisaje? Si usted me lo quita, es como que yo no entiendo cómo los ocoeños permitieron, y me encanta referirme a Ocoa porque me gusta tanto, permitieron que justo en el punto más bello de todo el trayecto hacia Ocoa, que es cuando se ve a lo lejos, casi completito aquel pueblecito, que allá, ahí permitieron que crearan un barrio, que crearan un caserío que tapa totalmente la panorámica, que habría que hacer ahí un parador, una explanada para que todo el que quiera se pare y se tire la fotografía, porque eso es lo que se hace en los países que se organizan y en los municipios más o menos organizados. Pero es que además, ahí donde se ha permitido, no solo, y hay que decirlo, no solo en Ocoa, ahí donde se ha permitido esto, es donde más riesgos de deslaves, de deslizamientos de tierra y por lo tanto de poner en riesgo de entrada la vida de quienes ahí han habitado. Solo aquí hay que repetirlo, autoridades del medio ambiente le permiten a cualquiera que en la ladera, justo al lado de una vía que de por sí generalmente también resultan afectados por la lluvia y por lo que fuese, bueno, pues ahí se le permita a alguien quitarnos el paisaje de nuestras vías. Yo quiero felicitar al Ministerio de Medio Ambiente y ojalá que lleve esto hasta las últimas consecuencias. Las leyes son claras con respecto a la distancia a la cual se tienen que ubicar. Óigase, se habla de 30 metros. De 30 metros con respecto a donde la mayoría de ellas están colocadas. No, y hay algunas que están dentro de la vía. Dentro de la vía. En las isletas del centro. Y en cualquier cantidad de sitios. Esto debería hacerse extensivo a propiedades que antes fueron agrícolas, a terrenos de verdadera vocación agrícola que finalmente terminan poniéndose un desguazadero de carros viejos y de chatarra. Y estoy hablando de la provincia de Monseñor Noel en particular, que aquello da pena. Que ese paisaje bellísimo, de distintos tonos verdes del arroz, pues ahora lo que tenemos son unos montrencos negocios. Cada vez que usted va a su pueblo, ahí están un visitante de esos visitante de esos negocios que también nos quitan el paisajismo del que debemos disfrutar. Mire, déjeme hacer un comentario. Pero yo quiero comentar esto. Relacionada, que es esta que anuncia el aumento del transporte aéreo de carga en el país. La información que sirve el periódico El Caribe en el página 14 señala de que en el año 2010 se exportaron 201 millones de libras en carga aérea. Eso descendió al 2011 a 191 y ya en el 2012 había bajado a 185 millones de libras, lo cual anunciaba que desde 2010 veníamos descendiendo en el transporte de carga por la vía aérea. O sea, la carga. La carga. Estamos hablando de la carga. Resulta que a partir del año 2012, en el año 2003, empieza de nuevo la vía ascendente de la exportación y manejo de carga por vía aérea. Y la información señala que en el 2013 subimos a 191, que era la cantidad que había en el año 2011. En el 2014 ya superamos incluso los antecedentes que teníamos y se ascendió a 212 millones de libras. Y el 2015 continuó el proceso ascendente hasta la fecha, de manera que tenemos un crecimiento bastante notable. En la página siguiente del mismo periódico, los exportadores de mango dicen que han aumentado y sostenido el crecimiento de sus exportaciones y hablan que por frutas se han exportado 20 millones de dólares en frutales dominicanos. 7 millones los vanilejos nada más. Los vanilejos se han cogido todo ese dinero, sin lugar a duda. De los 20. Pero bueno, fíjense ustedes cómo aumento de la producción
de los mangos y los vanilejos enriqueciéndose con estas producciones frutales, se reflejan en esta otra información de aumento de los transportes de cargas por la vía aérea, porque esto hay que mandarlos rápidamente, los vegetales y muchas frutas frescas se exportan por vía aérea, aprovechando precisamente el auge del turismo. Fíjense cómo se encadenan todos estos sistemas, con todos esos vuelos charter que llegan a Punta Cana y otros aeropuertos, pues por el retorno inmediatamente los exportadores usan estas vías y despachan sus productos. ¿Qué importancia tiene esto? Datos duros sobre la estabilidad, crecimiento de la actividad productiva nacional en bienes y servicios, ambos combinados como estamos señalando, aumento de exportaciones de los frutales y aumento de transporte de carga. Si los que se dedican a la fábrica y tergiversaciones no quieren entender esto cuando se habla de estabilidad económica y crecimiento, pues ahí tienen dos sectores. O la gente de la aviación están mintiendo o los vendedores de mango de Baní están mintiendo. Pero resulta que las informaciones son congruentes en este sentido. Una buen reflejo de ese crecimiento del turismo, de crecimiento de las cargas aéreas y crecimiento de los vanilejos con su mango vanilejo, que están exportando más de 6 millones de dólares. 7 millones de dólares. 6.9. Y ese dinero se queda en Baní siempre allá. Habrá que Los averiguar. vanilejos reparten poco, ¿verdad? Habrá que Lo averiguar. convierten en colmado todo. No, eso no es así, ¿no? Están equivocados esta gente, Guillermo. Están equivocados, muy equivocados. Mire, yo creo que no podemos dejar pasar la decisión ya tomada por el Ministerio de Trabajo. Sí, del aumento salarial del 20% dividido en dos partes. Exactamente. 13 y 7. Y más que nada porque hay quienes hasta esto, que de entrada fue resistido por Copardón, por la patronal, ¿verdad? Finalmente se acoge con la observación en la mesa del diálogo y naturalmente con la responsabilidad que le compete al ministerio, en particular al Ministerio de Trabajo, que en este caso está al frente José Ramón Fadul. Primero hay que insistir en que este es un mecanismo, al igual que el de la Comisión Nacional de Salario o cualquier otra mesa de trabajo, es un mecanismo tripartita. Esto competía fundamentalmente al sector laboral y al sector patronal, con la mediación del Ministerio de Trabajo y de su ministro en particular. Y luego de muchas discusiones y de muchos tirijalas y forcejeos, pues se tomó la decisión, la parte gubernamental en este sentido jugó un rol importante de respaldo al sector laboral, de igual manera como ha respaldado durante décadas, ha respaldado al sector patronal, con el propósito no solo de que no se pierdan empleos, sino con el propósito de no dañar al sector productivo en todo el sentido de la palabra. Y se ha aprobado el 20% dividido entre un 13 que comienza ya 1 de mayo y el 7 que comenzará en noviembre. Esto, entre otras cosas, según se ha argumentado o se ha fraccionado, a propósito de darle la oportunidad a las pequeñas y medianas empresas, luego y también a propósito de que deban ser reclasificadas las empresas, que era un punto importante. ¿De qué se trata? Bueno, de que ciertamente no todas las empresas tienen los mismos montos de capital, no todas las empresas tienen igual cantidad de empleados, no todas las empresas agregan, digamos, igual tipo de valor a las materias primas
que se utilizan para la producción de productos, sean estos industriales, manufactureros o de cualquier otro tipo. Esto no quiere decir que el aumento se postergue con el propósito de que no se implemente, no, de por igual proteger tanto empleo como empresas. Uno de los grandes daños que se le ha hecho a distintos sectores ha sido ponerles a cargar cargas, a levantar cargas o a cargar con pesos para lo que no están preparados. Y pretendiendo que se les ayuda, lo que se les ha hecho es producir, en muchos casos, la desaparición de muchas empresas. Fundamentalmente de las pequeñas y medianas, porque la gran industria, para que una gran industria se cree, pasan muchos años. Para que una gran industria desaparezca, pasan décadas. Pero una empresa cualquiera, de cualquier emprendedor, de cualquier emprendedor financiado por la banca privada o la banca estatal, en cualquier momento, con un soplo, con una gripe, se va, desaparece. Y no puede ser jamás la intención. Hay que apoyar que finalmente el sector patronal no decidió oponerse a esta decisión, a este aumento, y que se ha logrado mantener una cierta paz laboral y además se ha protegido el interés de los trabajadores, que ciertamente ven disminuidos con la acumulación de la inflación, con los incrementos de precios al consumidor que afectan la capacidad adquisitiva del salario del trabajador. Y fíjense que seguimos insistiendo que es salario mínimo. Pero es importante que se fije el salario mínimo en lo que tiene que estar establecido. ¿Por qué? Porque resulta ser que al final de cuentas, ¿cuánto salario mínimo usted gana? Así es que se miden las cosas. Es decir, hay una escala de tipo salarial que va desde esa, que posiblemente no todas o no la mayoría de las empresas pagan el mínimo, sino que la mayoría de las empresas quizás tengan un salario promedio por encima de ese mínimo. Lo que eso establece es la relación del salario mínimo con el que más gana. Con el que más gana. Es el comportamiento salarial en toda la economía. Exactamente. Peter Drucker suele decir que en una economía sana, el que más gana no debe ganar más de 20 salarios mínimos. 20 salarios. Ya usted sabe. Mire, tenemos que hablar de algunas cosas. En particular, he oído algunos comentarios que se refieren a la Procuraduría General de la República y al Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez. Jean Alain Rodríguez, que es un joven abogado, que primero estuvo en el Consejo, en el CIRD, Consejo de Exportación e Inversión de la República Dominicana, donde hizo una labor, dicho sea de paso, sumamente activa, sumamente dinámica, sumamente exitosa, además, continuada ahora por otro joven abogado también, que lleva el mismo dinamismo que Jean Alain Rodríguez allí, que es el doctor Luis Henry Molina. El presidente de la República entendió que el procurador general debía ser Jean Alain Rodríguez y lo sacó de ahí del CIRD y lo llevó a la Procuraduría General de la República, entre otras cosas precisamente por la racha de éxito que había y el dinamismo que había imprimido o impreso a esta institución que era el CIRD. Alguna gente comenzó de una vez su campaña de una vez sobre la decisión del presidente de mandar a Jean Alain Rodríguez, etcétera, etcétera, etcétera. Y desde luego, a la luz de que estos políticos nuestros de la oposición no encuentran en qué gastar el tiempo, los Boy Scouts. Sí, estos Boy Scouts de la oposición, pues empezaron una campaña de descrédito contra un funcionario
y contra una institución que lo único que ha hecho es cumplir con su papel. Es cumplir con su papel. Y lo está cumpliendo en este momento, además, de una manera ejemplar que merece que se le dé la oportunidad de contar con el apoyo de todo el mundo. Porque nadie puede señalar a la Procuraduría y nadie puede señalar a Jean Alain Rodríguez. Y mucho menos criticar el que vaya a Estados Unidos a reunirse con colegas, además en la continuación de su trabajo como Procurador General. A eso agreguemos el alarido, el grito que sueltan hoy los llamados grupos de la oposición que reclaman que el Tribunal Superior Electoral sea barrido. Por ejemplo, porque ellos entienden que las elecciones se ganan ahí. Ellos entienden que las elecciones no se ganan en la calle. Ellos entienden que los votos no es en la calle que hay que buscarlos. Que los votos no es la gente quien los provee. Ellos creen que es el Tribunal Superior Electoral y que ellos perdieron y sacaron menos del 1%, algunos de ellos. Menos del 1%, que hay que saber lo que eso quiere decir, menos del 1% de la votación. Porque lo engañaron. Y ellos creen que fue porque los engañaron. Y ahora piden que sea barrido el Tribunal Superior Electoral también. Y bueno, ellos tendrán derecho. Ellos tienen derecho porque decía una de mis abuelas que la lengua no tiene hueso. ¿Verdad? O sea, usted puede hablar todo lo que le dé la gana. Usted puede decir por su boca lo que usted quiera, ¿verdad? Pero de ahí a que a ustedes crean hay mucho trecho. Y lo que usted hace es, desde luego, demostrar que usted no tiene ninguna vergüenza, porque lo que tendrían que estar haciendo a esta hora es averiguando, determinando, investigando por qué no sacan el 1% de la votación. Y ahora tienen que andar detrás del principal partido de la oposición, que es el PRM, que es el que ellos están utilizando para hacer la bulla que están haciendo. O vamos a respetar nuestras instituciones o no tendremos instituciones. O respetamos la democracia que hemos ido construyendo en décadas y décadas y décadas y décadas y décadas de trabajo sostenido, o no vamos a tener democracia nunca. Y estos imberbes de la oposición dominicana debían darse cuenta de eso, de que las instituciones no pueden ser un traje a la medida ni de uno ni de otro. Ni pueden ser un traje a la medida del Estado del gobierno en este caso, pero ni pueden ser un traje a la medida de la oposición, porque están criticando al gobierno porque ellos entienden que el gobierno se hace instituciones a su medida, pero entonces ellos quieren unas instituciones a la medida de ellos. O sea, es malo cuando es a la medida del otro, pero es bueno cuando es a la medida mía. Y entonces, así no fue que hablamos. Así no es que se construye una democracia. O respetamos nuestras instituciones y a sus funcionarios, o nos hacemos de cuenta de que no tendremos democracia. Y no solamente eso, sino de que cuando estoy irrespetando a un funcionario como Jean Alain Rodríguez, por ejemplo, o a la Procuraduría, o cuando estoy irrespetando los fallos del Tribunal Superior Electoral, o estoy irrespetando las iniciativas de la Junta Central Electoral, estoy irrespetándome yo también. Porque ustedes, oposición, validaron a esas organizaciones, validaron esas instituciones, algunos de ellos, incluso cuando eran diputados, algunos de ellos. Entonces, ¿cómo es posible que nosotros estemos faltando el respeto a las instituciones y faltando el respeto a funcionarios que, como Jean Alain Rodríguez, usted no puede señalar, no lo puede señalar, no tiene dónde, ni por qué, ni cómo señalarlo en nada absolutamente que no sea como un funcionario que lo ha sido hasta ahora, simplemente muy activo, honesto además,
de una participación inmaculada en el CIRD y además con iniciativas que contar ahí de manera muy exitosa, dicho sea de paso, y de repente esta gente quiere invalidar a estas instituciones, a instituciones como la Procuraduría y como el Procurador, todo porque ellos entienden que las cosas tienen que hacerse a su manera, a su acotejo. Y así no puede ser. No puede ser todo para un lado y nada para el otro. Y no puede ser que sea bueno o sea malo cuando lo hace el gobierno, pero sea bueno cuando lo hago yo. Esa es una oposición maniquea. Se llama así, maniquea, que ve las cosas en términos de todo lo que hace el gobierno es malo y todo lo que hago yo es bueno. Óigame, ¿y qué sistema de análisis es eso, por Dios? Bueno, explíqueme. Bueno, ese es un sistema extraño, pero es el que utilizan las revistas comerciales. Por ejemplo, en el caso de el amigo Ramón Colombo, por ejemplo, él lo que dice es que Jean Alain le da pena, o que Jean Alain da pena. Fíjese a ver, porque a todo esto, ¿por qué da pena? Porque según el amigo Colombo, Danilo lo sacó de donde él sabía y lo que le gustaba, que era los temas de comercio y demás, y lo metió y le puso en la mano una papa caliente. Mira qué es lo que pasa. Lo que pasa es que Jean Alain ha actuado con la debida responsabilidad. Y al hacerlo, se impuso incluso cierto tipo de camisa de fuerza con respecto al tiempo. Los americanos le llaman como al time. Ajá, al timing. Al timing. Al tiempo de este proceso de develar ante el país toda la verdad asociada al tema de Odebrecht, que es, entre otros, el tema de Punta Catalina, porque se quiso meter todo y hacer un gran cóctel con el propósito de paralizar la construcción de Punta Catalina, desacreditar el proceso de licitación, suponer sobornos y sobrevaluaciones, suponer y tirar eso, ahí tiren, barre, que algo queda, y luego se pretendió que el presidente Danilo Medina se había reelecto sobre la base de un financiamiento de Odebrecht que ha quedado aclarado, como muy bien decía en su momento el ministro administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta, y el propio presidente, en el sentido de que la verdad iba a ser develada en la misma medida en que el procedimiento seguido, no solo por la Procuraduría General Dominicana, con Jean Alain a la cabeza, sino la del propio Brasil y las demás procuradurías que fueron convocadas por el tipo de relación que habían tenido los países con Odebrecht. ¿Qué resulta? Que hay una fecha que tiene a mucha gente preocupada naturalmente, porque se dijo que a todos, que se iba a todos, que se iba a decir todo lo que saliera y que ciertamente la Procuraduría no va a apañar ni va a instrumentar expedientes de tal suerte que culpables de esos sobornados, de dolo, de sobrevaluaciones o de lo que fuera, salgan porque resultan inadmisibles los cargos o los expedientes. El 19 de mayo se tendrá. Las revistas comerciales dijeron que ya eso había llegado, pero que extrañamente la Procuraduría no la ha dado a conocer o qué sé yo qué cosa. No, hay un plazo establecido, todo va a surgir, todo va a quedar develado y, como bien se ha dicho, tiene que haber mucha gente ganando protagonismo porque posiblemente queden embarrados por estos expedientes. O consumiendo Prodón también. Sí, eso se utiliza, eso se utiliza. Así es que yo pienso que, lejos de tenerle pena a un funcionario joven
como lo es Jean Alain Rodríguez Sánchez. Lo que hay es que sentirse orgulloso de que, al igual que otros ministros que están haciendo lo que tienen que hacer de cara a un ejercicio probo y a un ejercicio responsable de lo que tienen en las manos, lo que deberíamos estar es apoyando todos y cada uno de los pasos de la Procuraduría General de la República con el propósito de darle la satisfacción a la sociedad dominicana en el sentido de que ante confesiones, porque esto hay que decirlo, si algo ha garantizado o ha hecho posible el acuerdo ya homologado con la firma esta Odebrecht, es que ellos confesaron su culpabilidad y han debido aceptar la obligación de pago de multa, han tenido que aceptar el colaborar con las investigaciones y por lo tanto con dar todas las informaciones que requiere la Procuraduría para someter a quien tenga que someter. Ah, no, pero es que ya la fase, Punta Catalina no la pueden parar. A la presidencia no la pueden embarrar. ¿Y ahora qué es lo que se persigue? Proteger a los culpables. Porque es que todo esto es en el gran, se abre y se cierra el telón. Todo esto no es más que una bruma. Dejen eso así. Una bruma que pretende dañar a todo el mundo, inutilizar a la Procuraduría, pero que no en vez de apuntalarla y fortalecerla para que no se llegue al tema de la sanción de los verdaderos corruptos. No es lo que usted supuso, no es lo que usted quiere embarrar, sino de a quienes se va a llevar este río que viene crecido y bajando con todo. Pero precisamente una de las cosas que implica todo este proceso de adversidad, las políticas de seguimiento del caso que se está dando, es impedir que sean los nombres específicos, sino la bruma que se ha lanzado. Sin nombre, el tema sin Odebrecht, responsable. Odebrecht. Exactamente, una cosa que generalista da para todo, que cabe todo el mundo, sí. porque lo que se quiere es justamente sembrar incertidumbre, desconcierto, que no se diga eres tú, con el nombre muy concretamente señalado de quien recibió soborno. Y si Odebrecht confesó, sabe a quién le dio. ¿De cuáles fenicios? Entonces vamos a ver. ¿Cuáles fenicios se puede estar hablando? Vamos a ver cuáles son esos fenicios y entonces con el perdón de todos los libaneses, ¿verdad? Y no, fenicios. Árabes que están acá, pero todos vienen de por ahí. De todas maneras, con estas adversidades contra el seguimiento a esa política de concreción de los expedientes, lo que se está favoreciendo es a los involucrados en el caso, porque esto hay que llegar, es decir, no es tirarle a todo el mundo y convertir esto en un fenómeno sin nombre, sin receptores específicos involucrados en el delito. Además ya en se ha los dicho tribunales que el pueblo quiere sangre. Exacto. No se ha dicho eso. Correcto, pero la tiene sangre que rodar la sangre. Pero es falsa la idea, porque el problema es que el pueblo quiere sangre de los involucrados. Claro. Los nombres. Claro, pero eso es lo que no se quiere. No, eso es, ahora estamos en esa fase. No, párense ahí. Párense ahí. Párense ahí. Que se quede todo. No, es Danilo, es el gobierno, esta gente. Y fíjense que extrañamente hay convocada una mancha para el 21. ¿Hay una mancha ahora? Una mancha para el 21. Ya se va a mojar eso. No, porque el 19... Pasa que le está cayendo agua allá. El 19 los tiene preocupados. Lo del tribunal de Brasil le está cayendo agua a la mancha. Se destiñe se con está agua. Destiñendo, sí. O la destiñeron hace Miren, mucho, pero ustedes no tienen unos invitados. Sí, Doña Francis Jorge. Vámonos a la agenda municipal con Francis Jorge. Usted tiene toda la razón del mundo. Vamos a la agenda municipal. Quédese ahí que Francis tiene invitado al historiador Juan Gilberto Núñez, municipalista, que, bueno, tendrán mucho que contarnos a nosotros sobre esta agenda municipal. Quédese ahí, no se vaya.